Sin lugar a dudas, hoy se recuerda una fecha que marcó a la historia de nuestro país, pero que más allá de que fue crítica, pudimos salir dentro de la democracia, porque en aquel momento incluso hasta se puso en duda eso. Hablamos del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001 y para profundizar y proponer una lectura de transformación, le damos la bienvenida a Pablo Becher, quien es magíster en Sociología, licenciado en Historia, investigador del CONICET, docente y demás. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, qué decir del 2001, ¿no? Toda memoria es un proceso de construcción donde la historia tiene diferentes abordajes. Y en ese sentido, las perspectivas acerca de lo que ocurrió el 2001 han sido disímiles, pero también han sido variadas y nos recuerdan estos procesos de crisis, estos procesos también de rebelión popular, pero también nos recuerdan acerca de qué valor tiene la representatividad política, qué sucedía con la economía en ese momento. Y bueno, y particularmente es una historia que necesita reivindicar en parte y alejarse de esa simple efeméride del 19 y 20 para pensarla como un proceso que viene a lo largo de toda la década del 90 y que tiene su punto culminante con la crisis del 2001. De hecho, uno de los abordajes que se han hecho en estas últimas dos jornadas, tanto la de hoy como la de ayer, tiene que ver con las víctimas, con las 39 personas que perdieron su vida en nuestro país, el homenaje a estas personas, una posible reparación económica para ellas y sus familias, y pensar también el tema del poder en el pueblo, ¿no? El poder romper con un gobierno a través de la salida al espacio público, porque esto realmente es un hito de la democracia en nuestro país. Exactamente. Creo que la reivindicación justamente de las víctimas de ese aciago proceso implica de alguna forma no solamente reivindicar ese homenaje, sino también una memoria donde justamente el pueblo y sus diferentes sectores que lo atravesaban, fundamentalmente los desocupados, los trabajadores de distintos rubros, los sectores medios que salieron ese 19 y luego posteriormente en el 20, toda esa situación encarnizada que significó la represión, es necesario recuperarla en un formato crítico. Y para ello hay que mirar ese proceso en torno a cómo ocurrió en diferentes lugares una serie de encadenada de procesos de ruptura de los lazos sociales, de ruptura justamente con una economía que en ese momento se discutía si había que salir con un proceso devaluatorio, si había que continuar con la convertibilidad, las disputas palaciegas, que en realidad hay que mirar más allá de esas disputas entre las fracciones políticas en el poder y mirar qué estaba pasando en el pueblo, en los sectores populares más vulnerables, donde la pobreza y la necesidad eran un reclamo muy importante. Vos decías que fue, si se quiere, el punto culmine de un proceso que se vino dando durante toda la década del 90. Ahora, ¿por qué pensás que la gente explotó en ese fin de año del 2001? Es una pregunta muy buena. Yo creo que se dieron varios factores, en particular más allá del decreto del estado del sitio, del corralito, del paro de la CGT y de las distintas centrales el 13 de diciembre, que sin embargo no jugaron un rol tan central como sí los desocupados y los movimientos de trabajadores estatales. Sí es importante, me parece, pensar cómo ese nivel de crisis había llegado a tal magnitud debido en particular a toda una falta de mirada sobre la política, ¿no? Sobre la política en su representatividad democrática, implicaba de alguna forma tomar a la democracia directa como una nueva variable. La idea de poder generar participación de los sectores populares que no lo tenían, la idea del cansancio que había generado todo el proceso de corrupción política durante toda la década del 90 y que derivó en el ajuste brutal de la alianza en ese momento y que claramente, bueno, generó una exacerbación, diferentes factores estructurales, pero también subjetivos, que hizo que la gente saliera a la calle. De no haber existido ese famoso corralito, ¿vos pensás que la reacción de la gente hubiese sido la misma? Yo creo que si no hubiera estado el corralito, probablemente la irrupción de este proceso hubiera ocurrido en otro momento, porque ya la necesidad, el hambre y la falta de trabajo era una constante en el pueblo argentino. Y creo yo que en ese momento, cuando salieron también sectores medios, sectores trabajadores y los desocupados que ya venían organizados en diferentes barriadas populares, eso hizo que confluyera en un proceso de rebelión e insurrección muy amplio. Porque también es interesante pensar
la violencia de estos tiempos, no solamente en cuanto a violencia física, sino también simbólica, cómo de alguna manera se quiebra la dignidad de las personas al quedarse sin trabajo, al no tener nuevas oportunidades, al no ser reconocidos, estas medidas que se intentaron imponer y luego una marcha atrás, tal vez las políticas de Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, en su momento, esa prueba y afloje, ¿no es cierto?, que de alguna manera tenía como ratones de experimento a los propios argentinos, ¿no?, y argentinas. Exactamente, la violencia política en general es vista desde diferentes miradas. En general, en el lado intelectual se observa, bueno, cuáles son los procesos que generan que esa masa popular justamente reivindique esa violencia. Y en ese momento, ese combate callejero, el 20 de diciembre, fue tremendo, porque justamente esas muertes que se generaron ocurrieron justamente por una enorme problemática en torno a la fuerza de seguridad, en torno a su organización. Y fundamentalmente se dio algo que me parece importante de reconocer, que es el tema de los llamados saqueos, ¿no? Las peticiones de alimentos se dieron y fueron en muchos casos espontáneas, pero también organizadas, porque justamente había una necesidad muy grande y que no era aliviada en ese momento, ni siquiera por las disputas políticas, y era una necesidad del momento. Yo cuando presentábamos el tema decía, afortunadamente salimos de esto con democracia, con Sí. días que no vamos a olvidar, presidentes que pasaban y a las 24 horas ya dejaban de serlo, pero veníamos de un país que, si uno lo mira en la historia, habían pasado menos de 20 años del retorno de la democracia, y en esos días se habló y mucho. Yo recuerdo, tenía 16 años, pero recuerdo que se hablaba mucho de que vuelvan los militares, ¿no? Sí. Se alentaba ese fantasma también. ¿Qué pasó para que una sociedad que venía golpeada y que había tenido varios procesos de esos de ruptura de la democracia, en esta vez, más allá de la violencia que se dio, saliera con democracia? ¿Por qué, Sí. ¿Por qué salimos y seguimos siendo un país democrático? Creo que el que se vayan todos fue un lema esencial de ese momento. Y ese que se vayan todos tenía un programa que no era apolítico, sino que buscaba justamente reivindicar otra forma de democracia. La democracia justamente de las asambleas, que las asambleas cobraron un interés particular en ese momento. Recordemos que ya venía siendo un proceso en el año 2000, en el cual el que se vayan todos ya era una proclama esencial, pero se convirtió en un punto de vista político muy importante. Algunas personas dicen, bueno, el que se vayan todos significa que no quede nadie, y entonces, ¿cómo transformamos la política? Pero ahí está, creo yo, el germen de una mirada por ahí crítica, que nos permitiría entonces entender cómo estas experimentaciones sociales que ocurrieron en la crisis del 2001, que significaron, por un lado, asambleas populares, por otro lado, las fábricas y el control obrero, por otro lado, también la posibilidad de que gente vulnerable tenga participación y voz, que nunca la había tenido, algo que en general era bastante reticente y que sigue siendo hasta el día de hoy uno de los problemas tal vez de la democracia. Pensemos en lo que ocurrió en Chubut recientemente, cuando el consenso social designaba otra cosa, justamente se habla en términos políticos de medidas que no favorecen a las clases populares. Y bueno, y en ese sentido me parece a mí que cuando decimos salimos en democracia, significa que el proceso de restitución del capitalismo, pero también el proceso de restitución de justamente una clase dominante que había sido desplazada, permitió a la larga que volvieran al poder. Entonces eso también merece una reflexión y es muy interesante lo que vos decís, porque justamente todo ese sector social que se expresó masivamente en el 2001 no pudo de alguna manera salir con esas ideas renovadoras de la política, de la crisis de los partidos, de la representatividad, que hasta el día de hoy siguen, si lo pensamos, esa idea de la crisis del partido. También se atraviesa con respecto a las medidas económicas, este neoliberalismo, lo que se está viviendo en el presente también, el avance tal vez de sectores más conservadores, de ultraderecha, expresiones de violencia, incluso desde el ámbito político, ¿no es cierto? Cómo atravesar de alguna manera eso que se vivió con el presente actual del país, el surgimiento de nuevas fuerzas y el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de ultraderecha
y esas expresiones que se hacen presentes en las calles, incluso en nuestra ciudad. La reivindicación en parte de la democracia y de la participación social está en consonancia justamente con ese tipo de contraindicaciones, ¿no? Que vienen de grupos de derecha, grupos muy conservadores, que buscan justamente que de alguna forma la representatividad quede de alguna manera hasta segmentada, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante pensar cómo esta crisis del 2001, el argentinazo, como se lo conoce popularmente, significó también una discusión sobre el papel del FMI, sobre el papel del crédito internacional, que hoy en día, por ejemplo, lo tenemos también presente. Pero en ese momento, hace 20 años atrás, los trabajadores estatales, los docentes, sectores que de alguna forma estaban vinculados con el gasto público, entendían que un pago justamente a esos organismos afectaba directamente a su trabajo. Y entonces, en ese sentido, hoy vemos que eso de alguna forma está presente, pero un poco más tergiversado. Y me parece que el rescate justamente de ir contra el neoliberalismo de esos sectores estaba en consonancia de pensar qué papel cumplían los organismos de crédito internacional y qué papel tenía que tener la Argentina en términos de soberanía. Y estás hablando y es la misma discusión 20 años atrás, quizás con otro tipo de tensión, pero se está dando otra vez, ¿no? Otra vez estamos discutiendo exactamente lo mismo. ¿Le pagamos o no le pagamos al fondo? Sí. Los fondos que le dieron al país eran lícitos, no eran lícitos, se usaron para algo lícito, ¿no? Digo, se está hablando de lo mismo. Sí. No cambió nada. Lo que sucede es que en ese momento también, bueno, la crisis había hecho que directamente el apoyo del FMI también exacerbó ese proceso. Recordemos que el FMI no brindó más apoyo. Eso hizo que Cavallo tuviera que de alguna forma decretar estas medidas totalmente antipopulares. Y obviamente la Argentina tuvo ahí que reconvertirse nuevamente hasta adquirir, a través de un proceso devaluatorio, una salida y un contexto económico favorable, una salida internacional. Yo creo que otro aspecto también importante es lo que ocurrió en Bahía también, ¿no? Que por ahí es muy silenciado, pero en Bahía ocurrieron muchas cosas. Fue un proceso muy interesante donde desde marzo del 2001, además después en julio con los escuelazos, con todo el proceso docente y de las comunidades educativas, fueron la antesala de ese proceso. Y me parece que hay que rescatar eso porque pareciera que Bahía no pasó nada, que fue una ciudad gris, donde sí ocurrieron justamente organizaciones desocupados que buscaron o pelearon por sus derechos, pero también distintos sectores obreros que estaban viviendo un proceso de, digamos, desde despidos, problemas salariales, ajustes. Sectores obreros, sectores de la educación, sectores de la salud, claramente un escenario que nos lleva a pensar el país de forma integral, ¿no es cierto? Y que las medidas públicas debieran estar orientadas a eso, a la interconexión de los ministerios, a poder fortalecer también las instituciones, porque terminan siendo necesarias, si bien es un tema de debate actualmente, ¿no? Las instituciones, pero cumplen o pueden llegar a cumplir un rol trascendental, siempre teniendo en cuenta que el poder está en el pueblo, ¿no? Exactamente. Claramente las instituciones hoy en día tienen esa falta de coherencia en muchos casos con justamente ese proceso que se pedía en el 2001, de mayor participación, de mayor democratización, que no solamente se vio en las instancias partidarias políticas, en las instituciones estatales, sino también se vio en otro tipo de instituciones, también en los sindicatos, que comenzaron a tener que, de alguna forma, recomponer su propia hegemonía dentro de los procesos de afiliación. Y bueno, claramente todo eso llevó después a una recomposición del mundo obrero, a una recomposición de los salarios y de la mano de obra, que permitió lentamente salir de ese proceso. Hoy, 20 años después, ¿se puede volver a repetir esto que estamos viendo acá? Con esos saqueos, esos cacerolazos. Yo creo que hay muchos procesos de aprendizaje que se dieron. Esos procesos de aprendizaje tienen que ver con que, bueno, justamente los mecanismos de protesta han cambiado. Hoy en día hay hasta cierta institucionalización del conflicto. Creo también que los actores hoy tienen otra mirada acerca de cómo de alguna forma participar políticamente. Pensemos en los movimientos desocupados que siguen apelando de alguna forma a acciones directas, en muchos casos
que pueden generar malestar en otros sectores de la sociedad, pero que de alguna forma implican también esta lógica de buscar trabajo genuino, trabajo digno. Esta discusión sigue latente y me parece que hasta que los sectores políticos no reivindiquen una memoria crítica de todo este proceso, vamos a continuar repitiendo muchos errores. Qué importante revisar y también situarse en el contexto 2001. No había redes sociales, no teníamos las tecnologías. Ahora realmente se puede acceder a información nacional, local, hasta internacional. Podemos estar informados, podemos comprometernos con distintas causas. Un poco tal vez el resultado en Chubut, que vos lo mencionabas en relación a la ley de la megaminería, que hoy fue derogada. También hubo mucha movida desde las redes, desde la tecnología, y eso también genera una presión que se suma y que puede llegar a tener este resultado y un impacto tal vez no es algo tan simbólico como es la calle, ¿no? Pero también es importante entender este proceso, además, teniendo en cuenta que también somos parte de un contexto regional, más allá de que también acompañó en 2001, de lo que somos como nación. Sí, exactamente. En realidad también hay que pensar que esa crisis del 2001 no fue una crisis aislada, ¿no?, en el contexto latinoamericano. Había otros procesos de recuperación de distintos sectores y particularmente me parece que esta idea de la información y la forma en que se tejieron distintos lazos sociales, la solidaridad como una nueva forma de vinculación y revinculación de esos lazos sociales rotos, me pareció importante que en ese sentido la recuperación territorial de los movimientos desocupados y de diferentes organizaciones sindicales fue fundamental para que de alguna forma esa información que no se conocía en redes se pueda tejer en los procesos comunitarios. Muchísimas gracias por haber venido y ayudarnos Pablo, a entender un poco de esto. Preguntarle si tenés algún sitio, algún lugar donde se puede llegar a conocer más. más. Pueden conocer un poquito más de la historia en Boletín Tramas, donde sacamos un dossier especial junto con Lucas Castiglioni, Analay Barrera y Francisco Cantamuto, donde ustedes van a poder encontrar un poco sobre estas distintas miradas sobre la crisis del 2001. Gracias, Pablo. Gracias. Pablo Becher.